Bienvenidos al tercer videotutorial de cómo empezar a programar en Java. En esta ocasión vamos a estudiar la estructura simple de un programa, las operaciones básicas de entrada y de salida y leer datos de este teclado, con algún que otro apunte más. Así pues, vamos a comenzar. ¿Cuál sería la estructura básica de cualquier programa? Como ya hemos visto en anteriores videotutoriales, al trabajar en Java lo primero que hacemos es crearnos nuestra clase. Para a continuación crearnos nuestro método main. Todas las declaraciones y sentencias que escribamos dentro del método main deberán tener siempre una estructura. En primer lugar, la entrada de datos, que normalmente se realiza a través de declaraciones y la propia creación de las variables. El procesamiento de los datos, es decir, el uso que le daremos a estos datos supuestamente a través de las operaciones que vayamos realizando. Y por último, la salida del resultado. Pero ¿cuáles serían esas operaciones básicas de entrada y de salida? Por ejemplo, el recurrente método system.out.println sería un claro ejemplo de una operación de salida. Todos ya lo conocéis porque ya lo hemos usado previamente, pero ¿qué salida mostrarían las siguientes sentencias? Por ejemplo, comillas tengo más edad más comillas años. Partiendo de la base de que tenemos una variable de números enteros que se llama edad, que contiene un dato almacenado como es el número 25, pues aquí lo que estamos haciendo en la primera sentencia es simplemente mostrar la cadena tengo 25 años. ¿Por qué? Porque estamos metiendo una cadena entre comillas que es tengo, como si puede ser cualquier otra palabra, más la variable edad que contiene el número 25 más otra cadena que es años. Entonces el resultado que nos daría o que nos mostraría por consola, en este caso por ejemplo si lo compiláramos en Eclipse, pues sería tengo 25 años. Pero ¿qué pasaría con la sentencia de abajo? Por ejemplo, valor de pi igual a más pi. Hay que tener en cuenta que pi en este caso es una variable que nos hemos quedado de un número real, pero que es una constante. Es decir, es un número que no va a variar nunca. Va a tener siempre esa correlación de números que nunca va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces en este caso utilizamos la constante final seguido de el tipo de variable que en este caso es double, más el nombre de la variable que es pi, ¿de acuerdo? Que se usa simplemente, como ya comento, para afirmar que es una constante, es decir, es un número que no va a variar, ¿de acuerdo? Y que vamos a utilizar probablemente a lo largo, por ejemplo, de un programa matemático que quisiéramos hacer, pues lo utilizaríamos muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces por eso utilizamos ese comando final para diferenciarlo, aunque esto lo veremos luego ya más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que mostraría por pantalla system.out.println? Pues mostraría el valor de pi más la variable en concreto, ¿de acuerdo? El método main además puede recibir parámetros definidos por el usuario. El string ars que aparece entre paréntesis en el método main indica que puede aceptar una lista, un array, de cadenas. ¿Pero qué es un array? Profundizaremos en ello más adelante. De momento solo necesitáis saber que es como una estructura de almacenamiento mucho más grande que una variable. En el anterior vídeo os puse un símil de que una variable era como un pequeño recipiente que almacenaba datos. Pues un array sería algo así como un barreño, es decir, un recipiente donde se puede guardar muchísimos más datos. Pero en este caso los datos solo pueden ser cadenas de caracteres. En otro tipo de array se podrá almacenar, por ejemplo, pues un número real, un número entero, depende de lo que nosotros queramos almacenar en ese array, pues pondremos si es un string, un int, un double, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se mostraría gráficamente lo que es un array? Pues bueno, aquí tenéis un pequeño ejemplo que podéis ver de lo que puede ser un array, ¿de acuerdo? Lo que señala args, lo que está entre corchetes es la posición en la que se encuentra la que nos encontramos del array. Es decir, por ejemplo, si creamos un array que tenga 10 posiciones, obviamente tendremos que indicarle muchas veces al programa en qué posición del array nos encontramos, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante tener claro la posición en la que nos encontramos. Los arrays comienzan normalmente desde 0, ¿de acuerdo? Hasta el número que nosotros ya hemos definido. Es decir, si nosotros creamos un array de 10 casillas, lo que nosotros tendremos será un array que irá desde el 0 hasta el 9. ¿De acuerdo? Eso tenerlo siempre muy en cuenta. Los arrays comienzan no desde 1, sino desde 0.
De todas formas, como ya he dicho antes, esto profundizaremos muchísimo más de aquí a poco tiempo, ¿de acuerdo? Conforme ya tengamos un poco más de materia, podremos ya empezar a hablar de arrays. Pero de momento lo único que quiero que sepáis es eso, en qué consisten exactamente, ¿de acuerdo? Aparte también, para saber la distancia exacta que tiene un array, hay un comando que es el .length, ¿de acuerdo? Que nos permite saber, sin necesidad de tener que ir contándolo de forma individual, qué tamaño tiene un array, ¿de acuerdo? O sea que es un comando que también quiero que lo memoricéis porque lo vais a usar muchísimo, muchísimo, muchísimo a lo largo de vuestra carrera como programador. Bien, pues vamos a continuar hablando sobre lo que son las entradas de datos. No hace mucho un suscriptor en comentarios me preguntó que si íbamos a hablar sobre el comando scanner. No es un comando exactamente, ya se lo puse por comentarios, es una clase, ¿de acuerdo? Que se encuentra dentro de la librería de java.util, ¿de acuerdo? Y que se utiliza principalmente para introducir entradas de datos. Es decir, como programadores muchas veces vamos a tener que interactuar con el usuario, con la persona que va a usar nuestro programa. Muchas veces mientras navegamos por internet, pues nos piden a lo mejor cuando nos creamos un usuario en una página web o cuando descargamos un software y lo instalamos, ese software nos pide que hagamos una serie de operaciones, ¿de acuerdo? Que elijamos una opción o que introduzcamos un dato. Nosotros como programadores obviamente vamos a tener que intentar interactuar con el usuario y muchas veces vamos a tener que pedirle datos, que introduzca datos, para que nuestro programa funcione adecuadamente, ¿de acuerdo? Pues la entrada scanner lo que hace precisamente es eso, leer los datos que está introduciendo nuestro usuario, la persona que está interactuando con nuestro programa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una pequeña clase que va a ser un poco distinta. De hecho, probablemente no vayáis a entender de momento lo que estoy haciendo, pero me gustaría que vierais cómo lo hago, porque vamos a ver por primera vez lo que es una clase en la que vamos a tener una serie de métodos. Los métodos es algo que probablemente veamos en el próximo vídeo tutorial, pero de momento no os voy a calentar mucho la cabeza con lo que son los métodos, ya os la calentaré en el próximo vídeo. Y simplemente quiero que veáis pues cómo se hacen y más o menos en qué consisten, ¿de acuerdo? Y ya profundizaremos en el próximo vídeo tutorial y cambiaréis mucho a la hora de crear una clase y cómo se estructura y demás. Pero bueno, ya digo, ya lo veremos en próximos vídeo tutoriales. Bien, de momento lo que vamos a hacer es crearnos un paquete al que voy a llamar entrada de datos. Entrada de datos. ¿De acuerdo? Y en ese paquete vamos a crear una clase que se va a llamar entrada. Le podéis poner el nombre que queráis vosotros, ¿de acuerdo? De hecho, si queréis, mientras estáis viendo el vídeo, podéis ir haciéndolo conmigo. No hay ningún tipo de problema. En esta ocasión no vamos a activar esta casilla porque no vamos a usar el método main, ¿de acuerdo? Y ya veréis por qué. Bien, pues una vez que ya nos ha creado la clase entrada, vamos a escribir el siguiente código. Vamos a crearnos un método que va a ser privado. Ya os explicaré qué es esto de privado. A ver. Bien, como podéis ver, me sale un error en Scanner. Y diréis, ¿por qué? Bueno, es porque no he importado la librería en la que está creada esa clase, ¿de acuerdo? Ya digo que Scanner es una clase. Al igual que ahora no estamos creando, por ejemplo, una clase que se llama entrada, pues en la librería de Java hay una clase que ya ha sido creada y por tanto como programadores la reutilizamos,
que se llama Scanner, ¿de acuerdo? Y que realiza, como ya digo, esa función de leer las entradas de datos que vaya a introducir, por ejemplo, pues un usuario desde fuera, desde su teclado, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es que simplemente ponemos el cursor encima y nos sale import scanner java.util, y entonces ya nos importa automáticamente pues esa clase, ¿de acuerdo? Ya sabe Java detectar en qué posición, en qué lugar de memoria se encuentra la librería java.util y qué hace la clase scanner, ¿de acuerdo? ¿Dónde está situada la clase scanner? Bien, pues ahora sí, vamos a crearnos un método que será público, al que le vamos a llamar leer entero. Bien, pues voy a terminar de escribir la clase y ahora os explico en qué consiste exactamente. Bien, pues ya he terminado de crear la clase entrada, ¿de acuerdo? Y como se puede observar, he creado otros 3 métodos más aparte de leer entero, que serían leer carácter, leer cadena y leer double, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que hace cada uno de estos métodos? En primer lugar, ¿qué es un método exactamente? Como ya digo, profundizaremos sobre ello más adelante, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, imaginaos que nosotros queremos hacer pues una suma, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer que un usuario meta 2 números por pantalla, ¿de acuerdo? Introduzca 2 números por pantalla y nosotros lo que va a hacer nuestro método, ¿de acuerdo? Va a ser sumar esas 2 variables. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es simplemente crear ese método para que me sume esas 2 variables. Coja la variable 1, coja la variable 2, la sume y devuelva el resultado. Pero quien devolverá el resultado será otro método que a su vez mostrará por pantalla el resultado. Sé que al explicarlo así puede sonar un poco confuso, pero en definitiva lo que hace un método son operaciones. Normalmente los métodos los podemos hacer o bien que nos devuelva un valor o bien que no nos devuelva un valor. En este caso nos están devolviendo distintos tipos de valores. En el primer método, por ejemplo, de leer entero, lo que nos está devolviendo es un número entero. Lo que nos tiene que devolver es un número entero. Por eso ponemos return, porque nos tiene que devolver algo a la aplicación que está utilizando o está usando ese método, ¿de acuerdo? ¿Y qué es esto de lector.nestInt? Hasta ahora siempre habíamos visto variables de tipo o bien entero, o tipo double, o tipo string, pero nunca habíamos visto hasta ahora una variable de tipo clase, que es la variable lector. Aquí lo que estamos haciendo es creando una variable que se llama lector, pero en vez de ser de tipo entero, por ejemplo, pues de tipo clase, que en este caso es la clase scanner, ¿de acuerdo? Entonces lo que estamos haciendo es una llamada, ¿de acuerdo? Estamos llamando a la clase scanner a través de esta variable y al poner el punto, si nos damos cuenta, nos aparecerán todas y cada una de los métodos que estén almacenados dentro de lo que es la clase scanner, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, pues aquí podemos ver cada uno de ellos, que hay muchísimo y además te vienen con una descripción al lado para que sepas más o menos en qué consiste, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es una llamada a esa clase y estamos utilizando uno de los métodos que hay en esa clase, que es nestInt, que lo que hace en definitiva es leer una línea, la línea que haya introducido por pantalla nuestro usuario, y que tiene que ser obligatoriamente un número entero. Si no es un número entero, obviamente saldrá un mensaje de error diciendo que el dato que tiene que introducir por pantalla debe de ser un número entero, ¿de acuerdo? Y en el caso de leer double o de leer carácter, por ejemplo, tiene que ser obligatoriamente, en el caso de leer carácter, un carácter. Un carácter me refiero a un número, una letra, pero no puede ser una cadena de caracteres, porque eso ya lo hace el último método, que es este, leer cadena, ¿de acuerdo? Entonces leer double solamente leerá lo que son números reales. Leer entero solamente leerá números enteros y leer carácter solamente leerá un carácter, que puede ser un número o una letra, pero solamente uno. Y una cadena, leer cadena sí que te permite leer una cadena entera, ¿vale? También puede ser una palabra, una frase, lo que sea.
Bien, pues esta clase la vamos a utilizar después en el programa que vamos a realizar al final del vídeo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde vais a ver exactamente para qué vamos a utilizar esta clase, ¿de acuerdo? Y sobre todo que quede claro que Java, a fin de cuentas, es un lenguaje de programación que trabaja con objetos. Entonces esta será la primera vez que vais a ver cómo trabajamos, por ejemplo, con distintas clases, ¿de acuerdo? Y cómo hacemos llamada a clases y cosas que después profundizaremos muchísimo más cuando lo vayamos aprendiendo y profundizando en la sección, digamos, de objetos, ¿de acuerdo? Que para llegar hasta ahí pues queda todavía que explicar muchas cosas y que entendáis muchas cosas, pero en el momento en el que expliquemos objetos entenderéis exactamente qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿de acuerdo? De momento solamente que tengáis esas pequeñas nociones acerca de lo que son los métodos, ¿de acuerdo? Y ya digo que en próximos videotutoriales lo explicaremos muchísimo más a fondo y quedará muchísimo más claro, ¿de acuerdo? De momento solamente pues que tengáis ese concepto. Por último, antes de empezar a hacer el pequeño programa que suelo hacer siempre antes de finalizar los vídeos, mostrando un poquito los conocimientos que hemos aprendido a lo largo del vídeo, me gustaría comentaros que es apropiado cuando creamos un programa pues hacer una serie de anotaciones o comentarios, ¿de acuerdo? Para que la persona que lo esté leyendo sepa claro o tenga bien claro en qué consiste nuestro código, qué es lo que hace nuestro código, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, en el vídeo anterior puse cómo se realizaban los comentarios en una línea, ¿de acuerdo? Que es con dos dobles barras invertidas. Pero si queremos hacer, por ejemplo, un comentario que ocupe varias líneas, pues se hace de la siguiente manera, con una barra invertida, un pequeño asterisco, y al final, cuando ya terminemos de realizar el comentario, lo cerramos de la misma manera. Y si es un comentario válido para Javadoc, ¿qué es esto de Javadoc? Javadoc simplemente es como una especie de documentación de nuestro programa. Es decir, si nosotros creamos un programa, lo lógico es que pongamos que hemos creado, somos nosotros los creadores de ese programa, ¿de acuerdo? Que todos los derechos de ese programa pues nos pertenecen. Y entonces hay una herramienta que ahora la utilizaremos cuando hagamos el programa, ¿de acuerdo? Que nos permite documentar los distintos programas que nosotros realicemos, ¿de acuerdo? Ya lo veremos que ahora en Eclipse se hace de una manera muy fácil, ¿de acuerdo? Y entonces podemos poner, por ejemplo, pues nuestro nombre, por ejemplo, al principio del programa, o incluso poner en qué consisten pues, los métodos que realicemos, la clase que estamos creando, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces es oportuno pues mencionarlo y que sepáis que se puede usar, porque la verdad que facilita muchísimo al resto de programadores que cojan vuestro código, pues el saber en qué consiste o facilitar un poquito la lectura del código que estáis escribiendo. Bien, pues como siempre vamos a hacer un pequeño programilla, ¿de acuerdo? Para afianzar los conocimientos que hemos aprendido a lo largo del vídeo. Y esta vez lo vamos a hacer sobre el año bisiesto, es decir, un programa que nos permita comprobar si un año que nosotros introduzcamos o que un usuario introduzca por pantalla, pues es bisiesto o no lo es. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a ver, en primer lugar, pues como siempre nos creamos un paquete. Vamos a ponerle vídeo tutorial 03. Y nos creamos una clase a la que le vamos a poner bisiesto. Ahora sí seleccionamos esta casilla, ¿vale? Para que nos cree de forma automática el método main. Yo os recomiendo a vosotros que lo escribáis, ¿de acuerdo? Para que así os memoricéis el nombre del método, porque es bastante larguillo, pero conforme lo vayáis usando seguro que ya os lo aprendéis de memoria. Bueno, antes de empezar, si queréis, lo que vamos a hacer es, os voy a explicar cómo documentar brevemente nuestro programa. Al menos al principio. Vamos a ver, si seleccionáis con el botón derecho del ratón y os vais a Source y le dais a Generate, os aparecerá ahí de forma automática el autor de
del programa, ¿de acuerdo? Después vosotros podéis ponerle pues un pequeño comentario, pues clase bisiesto, podéis incluso poner en qué consiste la clase, en fin, podéis documentar un poquito esto. Yo no lo voy a hacer, pero vamos, podéis investigarlo, podéis mirar, ir mirándolo. Y ya digo, simplemente es una manera de documentar un poquito vuestro programa, ¿de acuerdo? Y que quede claro. Yo ahora no me voy a poner a documentarlo como si fuera esto, porque es un programa muy pequeñito, que tampoco tiene demasiada explicación, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que cuando tienes proyectos mucho más grandes, de gran envergadura, que contienen muchísimos métodos, muchísimas clases, etcétera, sí que es oportuno documentarlo, ¿de acuerdo? Entonces es algo que quiero que sepáis, que quiero que seáis conscientes de que lo podéis hacer y debéis hacer, y nada más, ¿vale? Bien, antes de nada vamos a importar la librería java.io, que de hecho lo voy a poner aquí junto con el paquete. De hecho esto lo vamos a quitar. Simplemente ya sabéis cómo se hace, ¿vale? Vosotros si lo queréis mantener, pues lo podéis hacer, pero yo en principio lo voy a quitar. Y bueno, pues vamos a empezar a crear la clase, ¿no? Bien, aquí sí que por lo menos comentarios sí que vamos a poner, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es declararnos las variables, declaración de variables. Y entonces aquí vamos a empezar a crearnos nuestras variables. En este caso vamos a necesitar solamente dos variables. Una variable que se va a llamar año y que va a ser de tipo entero. Y otra variable booleana que se va a llamar bisiesto, le podemos poner, o cualquier otro nombre. De acuerdo. Vamos a inicializarlas también. El año lo vamos a inicializar a 0. He puesto bisiesto. Lo vamos a inicializar a false. Bien, ahora vamos a escribir la entrada de datos por teclado, ¿de acuerdo? Y aquí es donde quiero que prestéis muchísima atención, ¿de acuerdo? Vamos a poner el comentario. Entrada de datos, por ejemplo. Y entonces, para que se muestre por pantalla, vamos a poner pues system.out.println y le vamos a poner, por ejemplo, introduzca el año deseado. Ponemos, por ejemplo, 2 puntos. De hecho, le vamos a quitar el ln para que cuando el usuario escriba el mensaje le aparezca justo al lado. El ln lo único que hace es un pequeño salto de línea, ¿de acuerdo? Para que en vez de aparecer correlativo al mensaje, salga debajo, ¿de acuerdo? Entonces si lo quitamos, cuando meta el usuario el nombre, le aparecerá justo al lado del mensaje, ¿vale? Aquí le vamos a poner un pequeño espacio. Y ahora lo que tiene que hacer el programa es leer lo que el usuario haya introducido cuando le dé al intro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a hacerlo? Teniendo en cuenta que año está inicializado a 0 y que lo que nosotros queremos es precisamente el año, pues lo que hacemos es que cogemos la variable que hemos creado y lo igualamos a lo siguiente, a entrada punto. Pero, ¿qué pasa? No me aparece nada si pongo entrada. ¿Por qué? Porque no hemos importado el paquete donde está entrada. Que si nosotros, por ejemplo, hacemos import y ponemos el paquete donde tenemos almacenado en la clase entrada que hemos creado anteriormente, entrada datos, y con el asterisco lo que le estamos diciendo es que coja todas las clases que haya dentro del paquete. Es decir, si os dais cuenta, estamos haciendo exactamente lo mismo que con java.io. Es decir, java.io es una librería que ya está creada en Java, ¿de acuerdo? Pero sin embargo aquí estamos usando un paquete que nosotros mismos hemos creado.
por ejemplo, entrada datos. Y estamos reutilizando una clase que nosotros mismos hemos creado, que es entrada, que es esta clase que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Y que lo que hace en definitiva es leer los datos que haya introducido otra persona a través de teclado, ¿de acuerdo? En este caso lo que vamos a leer precisamente va a ser un número entero. Entonces, si nosotros llamamos aquí a la clase entrada y ponemos punto, fijaos que nos aparecen los 4 métodos que nosotros hemos creado, que es leer entero, leer carácter, leer cadena y leer double. Entonces, lo que nosotros obviamente queremos hacer es leer un número entero que el usuario va a introducir por pantalla, ¿de acuerdo? Y utilizamos cerramos con punto y coma y listo. Esperen un pequeño espacio aquí. Vale. Perfecto. Entonces, cuando el usuario introduzca por pantalla nuestro número, automáticamente nuestro programa va a identificar qué número es. Ahora, vamos a realizar los cálculos, las operaciones que tiene que realizar nuestro programa para poder saber si es bisiesto o no lo es. Bien, pues de forma matemática, ¿cómo sabríamos si un año es bisiesto o no lo es? El criterio nos diría que un año es bisiesto si es divisible entre 4 pero no entre 100, o bien es divisible entre 400, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos extrapolar esto a Java? Bien, pues vamos a coger nuestro booleano, que nos va a decir si es bisiesto, nos devolverá true, y si no es bisiesto, nos devolverá false. Vamos a escribir una expresión de forma booleana. Entonces sería el año módulo de 4. Si dividimos 25 entre 4 y el resto de esa división es igual a 0, y el año módulo de 100 no es igual a 0, o el año módulo de 400 es igual a 0. Es decir, ¿qué quiere decir esta expresión? Que es lo más difícil de todo el programa, y ya veis que simplemente es una operación matemática. Si nosotros dividimos el año que nosotros estamos introduciendo, por ejemplo, 1992, que sería un año que es bisiesto, ¿de acuerdo? Si dividimos 1992 entre 4, el programa va a detectar que efectivamente el resto de esa división va a ser igual a 0. Por lo tanto, va a identificar que probablemente va a ser año bisiesto. Lo único que tiene que comprobar es que si dividimos ese año, además, entre 100 o entre 400, y al dividirlo, en el caso de 100 no es igual a 0, o en el caso de 400 es igual a 0, pues entonces automáticamente nos va a salir que ese año es bisiesto. En caso contrario, pues no es un año bisiesto, ¿de acuerdo? Bien, pues lo único que nos faltaría por hacer sería la salida de los datos. Aquí lo podríamos hacer de una manera muy sencilla, que simplemente sería poner system.out.println, en la que pondríamos bisiesto. Esto simplemente lo que nos devolvería es false si no es un año bisiesto, o true si es un año bisiesto, ¿de acuerdo? Después veremos una manera un poquito más enrevesada o más bonita a mi punto de ver de devolver esto por pantalla, pero de momento simplemente vamos a comprobar que el programa funciona correctamente, ¿de acuerdo? Y para ello pues lo vamos a ejecutar. Después vamos a hacer que la salida por consola sea un poquito más llamativa, más bonita de ver, ¿de acuerdo? Bien, pues lo único que nos faltaría sería
ejecutar el programa y comprobar que funcione correctamente. Bien, como podéis observar, nos aparece introduzca el año deseado. Entonces yo voy a introducir por pantalla, por teclado, pues un año, por ejemplo 1992, que lo he nombrado antes. True, efectivamente 1992 es un año bisiesto. Por ejemplo, el año 2005, supuestamente el año 2005 no es año bisiesto, ¿de acuerdo? Vamos a ver si nuestro programa identifica que es bisiesto o que no lo es. False, efectivamente no es un año bisiesto. Entonces, en principio, pues lo hace de forma correcta. Por ejemplo, 2014, que es el año en el que estamos actualmente y que no es año bisiesto. Nos debería salir false, efectivamente. O, por ejemplo, dentro de 2 años, en el 2016, sí que será año bisiesto. True. Bien, pues nuestro programa funciona perfectamente, ¿de acuerdo? Hace lo que nosotros queremos. Pero ¿cómo podemos optimizar un poquito más esto? Bien, lo único que podemos hacer es pues hacer que lo que se muestra por pantalla sea un poquito más bonito. En vez de que aparezca por pantalla true o false, es decir, si es bisiesto, pues que salga true, o que si no lo es, que salga false, pues podemos mostrar por pantalla, por ejemplo, un mensaje, ¿no? Que nos diga, pues si es año bisiesto, o el año tal, si es año bisiesto, o ¿vale? Para que quede más bonito. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, vamos a utilizar la estructura if-else. ¿Qué es esto de la estructura if-else? Lo profundizaremos también en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Simplemente es una estructura que nos permite poner un condicionante, es decir, que se realice una acción cuando se produzca esa condición que nosotros le vamos a colocar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué condición le tendríamos que poner nosotros en el if-else para que me saliera un mensaje en concreto en nuestro programa? Pues, por ejemplo, si bisiesto es igual a true, es decir, es año bisiesto, ¿de acuerdo? Pues entonces vamos a mostrar un mensaje por pantalla que diga el año, ponemos un pequeño espacio, año es bisiesto, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos concatenando, como hicimos en anteriores vídeos, una cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Y entonces nos mostrará el año que introduzcamos. Por ejemplo, ahora hemos metido el 2016, pues nos pondrá el año 2016 es bisiesto. Y en el caso de que no lo fuese, pues le pondríamos else system.out.println y pondríamos pues el año más año no es bisiesto. Punto. Bien, pues vamos a probarlo. A ver qué sale. Guardamos. Introducimos un año, por ejemplo, 1992. El año 1992 es bisiesto. Perfecto. 2005 o 2007. El año 2007 no es bisiesto. Perfecto. Y de esa manera también queda el programa muchísimo más bonito, más llamativo también y mejor optimizado, ¿de acuerdo? Bien, pues ya está. Aquí tendríamos nuestro pequeño programa que identifica si un año es bisiesto o no lo es. Ya veis que lo más complicado de este programa es precisamente las operaciones matemáticas, es decir, no tiene mayor problema. Simplemente es eso, de extrapolar una operación matemática al lenguaje Java. Y por lo demás, pues ya habéis visto que la entrada de datos, utilizando ese pequeño programilla, esa pequeña clase que hemos creado al principio que se llama entrada, pues podemos leer de una forma súper sencilla entradas de datos por teclado, a través del teclado, ¿de acuerdo?
Entonces nada, espero que haya quedado bastante claro, sobre todo porque quería profundizar bastante en lo que era la entrada y salida de datos en Java. Además también porque me lo habíais pedido algunos de vosotros. Ya digo que había un chaval en comentarios que me pidió que hablase sobre esto. Así que espero haber resuelto vuestras dudas. También quería daros las gracias porque he recibido un montón de comentarios que me preguntaban sobre problemas de Java, que me felicitabais por los vídeos. Muchas gracias por el feedback, la verdad que se agradece muchísimo. Y nada, espero que os siga sirviendo estos vídeos, que estéis aprendiendo y sobre todo que estudiéis por vuestra parte, porque si vosotros no estudiáis, obviamente el que yo aquí os dé la chapa y os explique esto no va a servir absolutamente para nada. Así que espero que le metáis caña y que os sirvan mis videotutoriales y que podáis aprender pues con lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Así que ya digo, muchísimas gracias por el feedback y nos seguimos leyendo por aquí y viendo por YouTube, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta la próxima.